En esta breve interlocución comentaremos una sintética historia sobre metodologías de intervención en el patrimonio construido durante la modernidad. De hecho, la noción de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico, arqueológico, son invenciones modernas que tienen una consolidación y un fuerte desarrollo a partir de la Ilustración, de la profesionalización de la arqueología en el siglo XVIII. Aunque realmente son cosas que nacen en Europa en el siglo XV con el Renacimiento, que no era más que el renacer de la antigüedad clásica greco-romana, que de alguna manera se veía como un tiempo pasado que permitiría superar los avatares de la Edad Media y que además diferenciaba a las culturas de los burgos crecientes del estilo gótico, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Florencia, Milán y otras tantas ciudades que están más allá de lo que hoy es el espacio nacional italiano. Para ser concretos, tenemos que de alguna manera entender que la arqueología realmente es la que genera una capacidad de interpretación y de trabajo en el marco del estudio de las ruinas de esa antigüedad clásica. Naturalmente estamos hablando de un momento en donde se recupera el Tratado de Vitruvio, en donde hay una gran avidez por revisar ese pasado de forma concienzuda, profunda, y empieza a desarrollarse a partir del siglo XVII una conciencia muy fuerte del valor artístico e histórico de los monumentos, con lo cual empieza a consolidarse una suerte de visión cientificista o con aspiración científica, que derivará luego en las teorías del neoclásico, incluso también en su divergencia del romanticismo, y de alguna manera habrá en una primera instancia una visión naturalmente conservadora de esos monumentos. Hay que decir que, por supuesto, en algunas instancias como la Revolución Francesa, la propia revuelta interna de la demolición de los símbolos de los regímenes monárquicos genera desde la interna revolucionaria la necesidad de conservar el legado arquitectónico, cultural, etcétera, para un nuevo orden social. De modo que el patrimonio, entendido como herencia en su término más etimológico, es también un acto siempre, como lo hemos dicho, de selección, de posicionamiento, de juicio, en el mejor de los casos, de una crítica operativa. El patrimonio, como lo hemos dicho siempre, es materia de debate, es una categoría culturalmente inestable de lo preexistente, por así decirlo. Nos parecía interesante empezar a ordenar un poco algunas historias. La primera forma de lo que podríamos llamar restauración de carácter moderno, o en el gran periodo de la modernidad como una línea de larga duración, es la llamada restauración arqueológica, que naturalmente surge en lo que hoy es el territorio del Estado-Nación italiano, vinculado a figuras como Giuseppe Balladir, como Rafael Stern, que van a operar sobre la reconsolidación de algunas ruinas, como la del Arco de Tito, la del Coliseo Romano, entre otras grandes intervenciones. Estamos hablando de sujetos que vivieron en el siglo XVIII y que en el caso, por ejemplo, del Coliseo,
en su primera intervención del año 1807 por Rafael Stern, intenta consolidar la zona exterior con ese contrafuerte lateral que se ve en el fondo de la imagen, con una suerte de, digamos, de gran elemento murario de ladrillo que contuviese los empujes del círculo exterior del Coliseo y que de alguna manera mantuviese esa ruina de la antigüedad romana. Naturalmente, este contrafuerte estructural se diferencia materialmente de la preexistencia del Coliseo romano. Luego habrá una segunda intervención de Giuseppe Baradier, en donde hay un objetivo de consolidar ese mismo anillo exterior, pero en el lado contrario al que lo había hecho Stern. La cuestión quizás más relevante, para no irnos en disquisiciones formales que sean muy precisas, es que aquí hay una suerte de consolidación de ruinas con valor arqueológico, que eran importantes para la cultura del siglo XVIII y XIX, y que, digamos, genera una complementación, consolidación, conservación del edificio una vez estudiado en sus lógicas materiales. De alguna manera, la reconstrucción del monumento parte de la recuperación de partes originales, siempre y cuando esto sea viable. De alguna manera se pone en práctica la anastilosis, entonces, y se establece una diferenciación con la materia heredada. Simplemente recordar otra de las operaciones en el Arco del Triunfo de Tito, en Roma, como una obra fundamental. Saltando un poquito en el espacio y en el tiempo, si nos vamos a la Francia del siglo XIX, tenemos obras vinculadas al legado de Viollet-le-Duc. Por ejemplo, el pináculo de la Catedral de Notre Dame, que hace poco se quemó y fue noticia en la prensa. Hay que entender que el restauro estilístico, como un poco lo adelantaba la introducción, es una modalidad que nace en Francia en el marco de la Revolución, porque el Estado comenzará a responsabilizarse de los edificios expropiados, de las ruinas, de lo que se le quitaba al viejo orden. De hecho, esto va a definir un modo de gestión de la política pública del patrimonio, que a veces es conocido como el modelo francés, en donde el Estado se hace cargo mayormente de los grandes bienes que hacen a la memoria de la comunidad. Distinto, por ejemplo, del modelo británico, en donde las asociaciones privadas, en coordinación con lo público, son las que se hacen cargo del mantenimiento y la recaudación de fondos. Más allá de esa digresión, hay que entender que el romanticismo del siglo XIX, que empieza a criticar un poco la clasicidad o la neoclasicidad que hasta avanzado el siglo XVIII se había mantenido con cierta hegemonía, vuelve un interés a la época medieval, en particular al gótico, inmediatamente antes del Renacimiento, y aquí un sujeto como el arquitecto y también arqueólogo Eugène Viollet-le-Duc, que vive durante el siglo XIX, genera teoría y además genera un montón de intervenciones que formaron realmente una suerte de escuela en el marco de la intervención arquitectónica y que de alguna manera tiene, para ponerlo en palabras más o menos contemporáneas, unas estrategias de proyecto que son un poco distintas al modelo que mostrábamos del siglo XVIII. Viollet-le-Duc decía literalmente que hay que devolver al edificio el estado que pudo haber tenido, a una suerte de originalidad que quizás realmente nunca pudo existir, pero era la esencia prístina del edificio, ¿no? Por eso lo estilístico. Hay una vocación de volver al edificio que fuere, al estilo original que le era dado en su momento histórico. Básicamente se intenta restablecer un estado que no había sido posible alcanzar quizás en su tiempo. La unidad del estilo, esa suerte de forma pura, eliminando
añadidos de otras épocas que no son la época original de la construcción, se vuelve parte clave de esta metodología. Aquí vemos, por ejemplo, veíamos Notre Dame, pero también podríamos ejemplificarlo en la ciudadela de Carcassona. Viollet-le-Duc va a ser un sujeto que se enfoca en la restauración estilística de, sobre todo, edificios góticos. Además, como moderno, tiene una fuerte vocación de descubrir los usos de los nuevos materiales, como el hierro, a la luz de la inteligencia de la cual los góticos habían hecho uso de la piedra, por ejemplo. Básicamente, esta convicción de Viollet-le-Duc llevaría a legitimar los materiales modernos, como el hierro de producción industrial, en las intervenciones, con lo cual también se podía, por ejemplo, dar mayores fortalezas estructurales e incluso abaratar costos. A esta corriente, en el siglo XIX, pero en el espacio más bien de las Islas Británicas, pensadores como Ruskin, Morris, Pagin, se opusieron desde lo que luego se llamó el movimiento anti-restauración a las ideas de Viollet-le-Duc. Básicamente, para ellos, sobre todo para Ruskin, que es el intelectual más destacado en este contexto, eso sería una suerte de gran sacrilegio. Es decir, la restauración es una destrucción, es una suerte de gran falsedad sobre la que desnaturalizamos, por decirlo de algún modo, los valores originales del monumento. Además, decía Ruskin, parafraseándolo en español, que al monumento se lo debe dejar morir con dignidad. En Las 7 lámparas de la arquitectura, uno de sus famosos libros, pero también en Las piedras de Venecia, analiza esta crítica moral a la arquitectura y asume que es algo totalmente impropio intentar devolver a un edificio a la vida. Uno puede darle muletas a una persona para que se sostenga en pie, pero no puede traerla del mundo de los muertos, por ponerlo de manera clara. De modo que estas personas, muy influidas por el romanticismo británico, pintoresquista, por el empirismo, que tienen otra visión del gótico distinta a la de Viollet-le-Duc, intentarían respetar la muerte de los edificios, respetar la ruina y no devolver forzadamente a la vida, mediante restauraciones inventivas como las de Viollet, los edificios, digamos, al presente, ¿no? Básicamente hablamos de una teoría idealista, con una visión romántico-fatalista, y que también tiene una cierta pasividad en la operación concreta, en términos de arquitectura. Podríamos hablar también de la restauración histórica, que ahora sí quizás nos acerquemos a modos que son un poco más radicales que los anteriores. El restauro histórico surge en la ciudad de Milán, más o menos a mediados del siglo XIX, y implica un debate muy fuerte en la diferenciación de lo antiguo y de lo moderno. Su gran representante es Luca Beltrami, y la reconstrucción del campanile de San Marcos, en los primeros tiempos del siglo XX, va a ser como uno de los casos fundamentales. Básicamente, Beltrami defendería la idea de criterios específicos y unitarios para cada intervención, buscando una realidad histórica del monumento, documentada, mirando archivos, planos, dibujos, en fin, descripciones de todo tipo. Y además un análisis profundo de las fases constructivas, de la condición material. En el caso de Campanile, Beltrami concluye que se cae por su propio peso, con lo cual cuando lo reconstruye, cosa que hoy sería quizás muy discutible, refuerza el sector de lo que llamaríamos la caja de escaleras, ¿no? Genera primero una modernización de algunos materiales que están a la interna, y le da más robustez material al edificio luego de haber entendido sus fases constructivas y por qué se había derrumbado.
Lo que importa acá es la recuperación del valor patrimonial, del significado artístico, urbano, simbólico, documental. Y bueno, básicamente es un método que algunos críticos dicen tenía más aspiraciones de las posibilidades que la época le permitía en términos de capacidad crítica y capacidad técnica para algunas deducciones a la hora de la intervención. Otro método que se ha historizado fuertemente es la llamada restauración moderna, liderada por un sujeto como Camilo Boito, que tuvo varias concreciones a lo largo de su trayectoria profesional, digamos. Quizás la más notable o la más publicada fue la restauración de la Postalla de Porta Ticinese, que ustedes pueden, digamos, sondear, buscar luego en cuanto a su materialidad concreta. Y digamos que lo que Boito de alguna manera hará, o lo que se le atribuye desde la historia, fue la capacidad de juntar, para decirlo claro y fuerte, las visiones de Viollet-le-Duc y de Ruskin. Es decir, admite el uso de materiales nuevos, admite la capacidad de trabajo sobre la preexistencia, pero en tanto sea necesaria y en tanto se haya comprendido, digamos, la historicidad del bien. Es decir, que no va a, entre comillas, cometer el exceso de Violet de interpretar libremente una, por ejemplo, catedral gótica, pero tampoco va a admitir el fatalismo de no tocar la ruina o apenas ponerle muletas de John Ruskin. Básicamente propondría admitir además la coexistencia de distintos estilos, no esa depuración que hacía Viollet-le-Duc, que sacaba agregados que a una catedral gótica se le pudieron haber puesto después del siglo XII, supongamos. Camilo Boito va a reivindicar en la intervención y en sus proyectos de arquitectura, la convivencia de los datos materiales de distintos tiempos históricos, así como la clarísima diferenciación de los añadidos modernos de la materia antigua, cosa que en Violet tampoco pasaba con claridad, aunque sí pasaba en esos antecedentes que mostrábamos de la restauración arqueológica en la Italia, en lo que hoy es la Italia, digamos, pero del siglo XVIII, ¿no? Básicamente, a la idea de reconstrucción, además va a oponer la idea de conservación. Seguidamente, y también apoyándose, obviamente, en los principios de Camilo Boito, tenemos la restauración científica, la cual va a ser liderada por un sujeto como Gustavo Giovannoni, que además amplió cierta conceptualidad patrimonial, no ya del monumento o de la objetualidad, sino también a su entorno, ¿no? Ya por el año 1931, en la Carta de Atenas del Restauro, no confundir con la Carta de Atenas del Siam, Giovannoni daba mucha importancia al ambiente, a la inclusión de materiales modernos como el hormigón armado, pero entendiendo que había que rescatar una suerte de actividad científica en donde hay que hacer coincidir de manera oportuna conocimientos alcanzados por distintas ciencias, constituyendo no solo un campo de actuación, sino también de estudio, ¿no? Giovannoni hablaría de diversas técnicas de restauración en una intervención apegada a esta idea del restauro científico y podrían ser válidas según los criterios de análisis, restauro de consolidación o de liberación de algunas partes, de reintegración, de reconstrucción, incluso de innovación, y además tendría como una especie de método con pautas, ¿no? De un prediagnóstico, un análisis, una prescripción, intervención, y luego de la intervención, prevención y cuidado, soporte, mantenimiento, digamos, realmente adquiere su método unas complejidades mayores a los anteriores, ¿no? Básicamente es un sujeto de gran trayectoria, arquitecto e ingeniero, también, como decía, con dotes de urbanista, y tuvo actividad académica,
en la Escuela de Aplicación de Ingenieros, pero también fue en su momento catedrático de Historia de la Arquitectura y Restauración de Monumentos, además de haber liderado no solo la Carta de Atenas del Restauro de 1931, sino también la Carta Italiana del Restauro, con instrucciones para el restauro, digamos, de monumentos en el periodo de entreguerras, siendo que, bueno, se habían perdido ya por aquel entonces algunos bienes. Decía el propio Giovannoni que la restauración científica es una forma que se caracteriza por basarse en los ámbitos científicos para aplicar procedimientos técnicos de conocimiento y evaluación del objeto, así como la selección, aplicación de materiales mediante pruebas y diagnósticos científicos. Básicamente lo que hay aquí es una profundización metodológica en relación a los aportes que ya había hecho un sujeto como Camilo Boito. Luego viene el momento de la restauración crítica, liderado por sujetos como Roberto Pane, como Cesare Brandi, y que, digamos, básicamente tiene que ver con una superación, desde su perspectiva, del restauro científico, que va a mantener los principios de originalidad, de diferenciación, de reversibilidad como un aporte, ¿no? Que la intervención pueda ser reversible, de compatibilidad material, en cuanto a la restauración o la intervención en el patrimonio debe usar materiales de carácter asociable a la obra, aunque también diferenciable. Defenderán la idea como el método de Beltrami de estudiar el caso a caso, no generar una suerte de dogma genérico. Defenderán la capacidad de una mínima intervención, ¿no? Es decir, trabajar con la menor cantidad de nuevos elementos incorporados que fuere posible. Y, digamos, según Cesare Brandi, uno de los grandes referentes de esta forma de intervenir, la restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en una consistencia física y en una doble polaridad estética e histórica que, digamos, la conducen al futuro, ¿no? Y para un sujeto de la misma escuela, digamos, como Roberto Pane, antes de que las restauraciones se va a sugerir siempre, digamos, la capacidad de salvar los restos preciosos de las formas heredadas, digamos, intentando minimizar, insisto, esos agregados o nuevos modos de intervención. Para estos sujetos, la restauración es una actividad teórica y práctica e incluye todos los procesos que conservan la materia y todos aquellos que facilitan la comprensión de la obra, ¿no? Habrá aquí, en esto de la palabra justamente crítica, el restauro crítico, la intención de darle legibilidad a la obra de arquitectura o a la obra de arte. Eso es lo que explica en su libro Teoría de la Restauración el propio Cesare Brandi. Básicamente, digamos, sus conceptos van a calar muy fuerte a lo largo del siglo XX y diría que en gran medida son vigentes las conceptualizaciones que estos pensadores hicieron. Nosotros vamos a proveerles de una serie de obras de arquitectura contemporáneas, mayormente del siglo XXI, algunas tal vez del entorno de los 90, que creo que en buena medida pueden apoyarse en alguno de estos criterios, de, por ejemplo, establecer un juicio crítico sobre el valor de artisticidad y de forma de la obra, pero también en la capacidad de diferenciación entre lo intervenido y la operación, digamos, de nueva planta. Por supuesto que la gran mayoría de los ejemplos dados parten de una comprensión material y documental clara del edificio, de modo que, develando las estrategias de intervención, de proyecto, ustedes tendrán que generar una reflexión sobre las estrategias que los estudios ponen en juego para trabajar.
una pensadora histórica, digamos, una gran referente en lo que es la conceptualización del patrimonio, como François Joailly, escribió en su libro La alegoría del patrimonio, que es parte de la bibliografía del curso, que, digamos, la excesiva aprehensión de lo patrimonial como un espejo en el cual mirar nuestro pasado encierra ciertos peligros. Literalmente, François Joailly decía que la mitología nos ha enseñado, en el mito de Narciso, que éste muere por no poder separarse ni olvidarse de sí mismo un solo instante. Y desde entonces hemos aprendido que el narcisismo es una etapa necesaria, pero pasajera, del desarrollo humano, y que retomar a ella no podría a la larga más que desembocar en la neurosis o en la locura. Bajo estas condiciones, aunque la figura que contemplamos en el espejo del patrimonio se refleja en objetos reales, materiales, no es por ello menos ilusoria. El proceso de recogimiento que se deriva ha eliminado diferencias, heterogeneidades y fracturas. Es decir, es un relato, como todo relato, que ha simplificado o modelizado la realidad. Nos tranquiliza y ejerce su función protectora gracias precisamente a la reducción y a la supresión ficticias de los conflictos y los interrogantes a los que no logramos enfrentarnos. De alguna manera es un medio de defensa eficaz en una situación de crisis y angustia, pero también es un medio transitorio. Y cierra François Joailly, en su función narcisista, el culto al patrimonio solo puede justificarse momentáneamente, el tiempo necesario para suspender simbólicamente el curso de la historia, para retomar aliento en la actualidad, para reconfortar nuestra identidad antropológica a fin de poder continuar construyéndola, para reasumir un destino y una reflexión. Pero, dice yo ahí, superado ese plazo, el espejo del patrimonio nos precipitaría en el abismo de la falsa conciencia, el rechazo de lo real y la repetición. De modo que es muy importante en estos grandes conceptos de esta brevísima historización de estrategias, digamos, de intervención, de restauro en el patrimonio, entender las discusiones internas en esa polaridad de el respeto irrestricto por la ruina o la libertad en la restauración estilística, en el caso de Viollet Leduc, a superaciones como las de Camilo Boito, o aún más como en el restauro crítico, que evocan una idea desde el presente a la hora de interpretar con parámetros de cierta justicia documental la unicidad de la obra de arte. Siempre van a ser elementos en disputa, elementos en permanente debate, pero creemos que el paquete de obras que les estamos dejando para su análisis proyectual implica una discusión con ustedes mismos y con nosotros como comunidad disciplinar, en la que nos provocamos en el sentido de que si bien entendemos conservar elementos materiales del pasado para la memoria colectiva es importante, también debe eso permitirnos proyectarnos desde el presente al futuro, en el mejor de los casos, generando una nueva herencia para las generaciones futuras que podrán reconvertirla de cara a, bueno, el desarrollo de otros futuros. De manera que en esta atomizada síntesis, pretendemos que estén despiertos a la hora de entender que en una obra puede haber más de una táctica de intervención que conforma una estrategia general y que en cada una de ellas puede haber por detrás una suerte de debate teórico proyectual. Muchas gracias.